Buenas tardes. Hoy es 14 de mayo. Esta es la reunión semanal del Movimiento Larruchista. Y el tema de la discusión de hoy es ¿qué es la coincidencia de opuestos de Cusa y por qué depende tu vida de ella? Ahora, uno de los errores de Carlos Marx, uno de los muchos errores de Marx, pero este muy pertinente al caso estratégico de la semana, es la idea de que el empeoramiento de las condiciones, el agravamiento de las contradicciones entre las partes conduce ya sea a una síntesis a través de tesis, antítesis, síntesis o a condiciones revolucionarias. Mientras más sufre la gente, más empeora la situación material, pues más radicales se ponen y más cercanos a una verdadera revolución. Esto es totalmente falso. Una radicalización de la gente, una exacerbación de las condiciones, definitivamente conduce hacia un cambio, porque la gente exige que algo cambie en la situación, pero es tan fácil que conduzca hacia el fascismo como que conduzca hacia una solución revolucionaria, positiva, humanista. Si las contradicciones existentes, si la definición reducida, específica de identidad de las personas se radicaliza, si la gente se mete en su trinchera de la identidad reducida y pelea cada vez más fuerte en contra de otros, eso se llama fascismo. Conduce exactamente al concepto bestial del hombre y a la única solución dictatorial posible bajo esa condición tipo Hobbes de la guerra de uno contra todos, la guerra entre todos. Hoy, desafortunadamente, estamos viviendo una situación a nivel mundial en que estamos viendo que se están agravando las condiciones en todas las áreas estratégicas fundamentales. Tenemos una situación de guerra que está empeorando, de posibilidad de guerra hasta termonuclear, lo que la semana pasada a la que nos referíamos en la discusión de Lavrov, el canciller ruso, que decía que lo que pasa es peor que el periodo de la Guerra Fría. Eh, tenemos la situación de la pandemia que no solamente no ha mejorado, sino que se está agravando y se está volviendo peor a nivel mundial, a nivel del planeta en su totalidad. Tenemos una situación económica y financiera donde pasa lo mismo y tenemos una situación política donde hay una radicalización y situaciones de confrontación que no responden a las provocaciones inmediatas que supuestamente producen esos efectos. Me refiero, por ejemplo, a la situación de Colombia, donde hay una explosión generalizada de una población que ya está harta de la vida bajo estas condiciones y estas instituciones. No saben en realidad ni por qué están protestando, dicen que saben por qué, tienen elementos de por qué, pero lo que los mueve es lo que movió Brexit en el Reino Unido, lo que movió la explosión que eligió a Trump en la primera elección, lo que movió también la explosión electoral a favor de López Obrador en México. Es decir, un fastidio, un agotamiento total de las instituciones existentes para lo que se requiere para la vida mínima necesaria de la población. Y eso es lo que está pasando. Es una protesta, una rebelión justificada. Muchos de los elementos que se mencionan obviamente lo son, la oposición a la política de salud pública, las políticas del Fondo Monetario, pero es una situación donde si hay nada más radicalización, esto va a conducir a algo muy feo, como ya está ocurriendo. Es un poco la situación que en la conferencia del 8 de mayo, la conferencia pasada, que fue el tema general que se abordó, fue la cuestión del método de la coincidencia de opuestos. Luis Vázquez trajo a colación la situación inmediata en Perú como un buen ejemplo
de cómo si la gente se mantiene en las alternativas que el establishment internacional ha colocado en la mesa, no hay solución. Una izquierda controlada, una derecha controlada, liberales, conservadores, etcétera, etcétera, no funciona. Entonces, en general estamos ante ese tipo de situación. Lo estamos viendo también en la situación de Centroamérica. Y especialmente por el aspecto estratégico del peligro de guerra y las otras crisis, una de las cosas fundamentales que dijo Helga Seppler-Rouge en la conferencia del 8 de mayo, una de las iniciativas que adoptó fue reiterar la urgencia de que se realice una reunión cumbre, como el presidente Putin ha pedido, de los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas para abordar toda esta gama de crisis, porque se tienen que abordar y resolver todas o no se resuelve ninguna. Ahora, en particular es fundamental que se puedan reunir China, Rusia y Estados Unidos para abordar y resolver estas crisis. Si la manera más expedita de lograr eso es a través del P5, es decir, incluir a Francia y el Reino Unido. Bueno, al Reino Unido o se hace caso omiso de lo que dicen o se les expulsa dentro de un rato, también podría ser. Pero bromas aparte, la idea es que tiene que haber este tipo de coordinación y reunión y discusión a nivel internacional, buscando soluciones que se salen de los parámetros de la situación actual para plantear alternativas y soluciones nuevas. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la conferencia del 8 de mayo. La gran mayoría de ustedes, si no todos, participaron en esa conferencia. No voy a repetir obviamente lo que pasó ahí. Fue un día entero, una jornada larga e intelectual y conceptualmente y emocionalmente muy, muy dura para todos los que participaron y saben el impacto que tuvo. Para mí, yo creo que la combinación de los 3 discursos iniciales, el planteamiento estratégico de Helga Seppler-Rouge, seguido de lo que dijo la doctora Shaban, que es la asesora, la portavoz del presidente de Siria, la manera en que ella denunció el genocidio de las sanciones, no solamente en contra de Siria, sino en general, y exigió que cada nación, incluida Siria, tiene el derecho y van a asumir la responsabilidad de ser una nación soberana en el concierto de naciones. Y lo que dijo la doctora Shaban fue un respaldo absoluto y total al papel del Instituto Schiller en lograr ese tipo de diálogo y discusión internacional. Y en particular el intercambio entre la doctora Shaban y Helga Seppler-Rouge fue algo verdaderamente histórico. Si lo vieron, les recomiendo que lo vean de nuevo. Si no lo vieron, lo tienen que ver. Pero eso fue seguido después de una voz, para los que no creen que Estados Unidos es capaz de unirse a este concierto de naciones con Rusia, China y demás, la voz de un verdadero patriota, el coronel Richard Black, que empezó hablando de que como él, siendo piloto en Vietnam, en las guerras, etcétera, etcétera, él ha derramado sangre en defensa de su patria, se considera un patriota total, lo es, nadie puede dudar de eso, y luego pasó a denunciar de la manera más dura imaginable lo que es la actual política de los gobiernos demócratas y republicanos con las sanciones que él llamó bestiales e inmorales, bestiales e inmorales, y comparó lo que se está haciendo con Siria y con Yemen y otros países a lo que los nazis hicieron, crímenes de lesa humanidad, y fue durísimo. Entonces yo creo que esa combinación de Helga Seppler-Rouge y la doctora Shaban y luego el coronel Black es un microcosmo del concepto que estamos presentando de lo que, tiene que ocurrir. Una parte muy importante de la discusión giró en torno a armar un movimiento internacional en contra de las sanciones, especialmente bajo las condiciones actuales de la pandemia, porque son genocidas, son ilegales en base al derecho internacional, en base a lo que dice las mismas Naciones Unidas, pero son ilegales ante una instancia superior
de ley, más allá del derecho internacional establecido en Naciones Unidas, que es el derecho natural, es decir, la coherencia entre la justicia y el orden creativo del universo físico. Y yo creo que ese patrón, esa pauta de definición de justicia es fundamental, absolutamente fundamental. En parte la conferencia fue una respuesta al llamado del cardenal católico, el nuncio apostólico en Siria, el cardenal Zenari, donde dijo, esto tiene que parar porque el 90% de la población de Siria vive en pobreza y la gente va a morir por millones si esto sigue. Entonces, el llamado de urgencia es lo que está pasando con la economía física mundial, el resultado de eso en las pandemias, el resultado de eso también en la confrontación de guerras, y que hay que pensar de una manera nueva, hay que no solamente armar coaliciones capaces de derrotar este establishment financiero internacional, pero para poder forjar esas coaliciones, no basta simplemente decir, bueno, dejemos nuestras diferencias a un lado y hay que unirnos en este objetivo común. Eso no es la coincidencia de opuestos, eso es dando y dando, pero sigue siendo dentro de la pauta o dentro del marco establecido de las definiciones de interés propio. Una nación dice, bueno, yo tengo mi interés propio, A, B y C, y el otro dice, bueno, los míos son D, E y F. Y cada lado entonces dice, bueno, yo dejo A y tú dejas F y nos ponemos de acuerdo en los otros dos puntos. Eso no es coincidencia de opuestos. Eso es simplemente pragmatismo que en la medida en que se agravan las condiciones económicas, de salud y todo lo demás, eso no dura. Eso simplemente garantiza, si uno aborda la cuestión de esa manera, garantiza el fracaso tarde o temprano. El propósito de la conferencia del 8 de mayo fue empezar a estudiar en las condiciones concretas del trabajo político en el marco actual de la situación estratégica, los conceptos, un método de pensar diferente que nos permite resolver las diferencias, no a través de un dando y dando y cada quien haciendo concesiones, sino a través del planteamiento y la aceptación de un concepto superior a cualquiera de las instancias particulares inferiores. Es el concepto de Cusa de que el uno, tiene una realidad ontológica superior a los muchos o a la muchedumbre, como a veces dicen en filosofía. Y esta es una cuestión absolutamente fundamental. Resolver la crisis actual depende de un dominio creciente de esta metodología, de esta manera de pensar. Y lo que se vio en la conferencia tuvo sus altibajos, tuvo sin lugar a dudas, pero el proceso organizativo es un proceso de altibajos. No todo el mundo entra de inmediato y dice, sí, claro, entiendo todo lo que dice Nicolás Acusa y estoy de acuerdo en todo eso. No, el proceso organizativo tiene es un proceso de que la gente tiene que cambiar la manera en que está pensando. Y eso es emocionalmente difícil, intelectualmente difícil, políticamente a veces muy difícil, pero bajo condiciones de desplome de la economía y las instituciones existentes se vuelve necesario. Y con ese incentivo, ese fuego que la gente tiene a la espalda, es lo que los motiva a la búsqueda de una solución diferente. Ahora, voy a tomar unos minutos para hablar un poco de esta cuestión de Nicolás de Cusa y la coincidencia de opuestos, entendiendo y reconociendo que no se puede tener una discusión adecuada de esto en 5 o 10 minutos, pero sí vamos a tener una serie de conferencias o clases sobre Nicolás de Cusa, sobre la idea de la coincidencia de los opuestos, precisamente para que ustedes, los que están participando en esta discusión, los que escuchan después en la versión archivada, participen en eso y desarrollen los elementos necesarios
para ganar esta batalla política. Nos interesa esta discusión no para sacar un PhD en filosofía, terrible sería. Es para tener la manera de pensar correcta que solo esa puede darnos la solución, como lo dio en el periodo de la peste negra del siglo XIV y el Renacimiento clásico que salió de eso. Ahora, Nicolás de Cusa, brevemente, él vivió de 1401 a 1464. Es, según Lyndon LaRouche, el padre de la ciencia moderna, de la física moderna. Él refleja el cambio fundamental en la historia de la filosofía y el pensamiento de los escolásticos, es decir, rompe contundentemente con Aristóteles para regresar a un método afín al de Platón. Él tiene una serie de documentos fundamentales. Uno se llama De Docta Ignorancia. Él es el que estableció el concepto, defendió el concepto del filioque para restablecer la unidad entre la Iglesia Católica Oriental y la de Occidente en el Concilio de Florencia, primero de Ferrara y luego de Florencia. En 1440 es cuando escribe el De Docta Ignorancia. Y también otro escrito que voy a mencionar que se llama De Conjeturas, sobre las conjeturas. Para Cusa, una conjetura no es como un fantasma, una idea, una ilusión. No, una conjetura en las ideas de Cusa es como una hipótesis, formar una idea posible de una explicación de una causa del observado. Algo que no es tangible dentro de lo existente de los cinco sentidos, pero una conjetura de una posible idea que explica la causalidad de lo que estamos viendo. Hay otro escrito que también voy a mencionar de 1458 que se llama Sobre el berilio. Pero vamos a tomar rápidamente dos que tres ideas sobre las conjeturas. Ahora voy a ver si me funciona compartir pantalla para esto. Porque quiero... Ok. Espero que lo estén viendo, pero como silencié sus micrófonos no me van a poder decir que no lo ven. Pero Gretchen me puede avisar si no lo ven, ella está aquí. Entonces, esto es simplemente un esquema muy breve que hice del argumento básico de Cusa sobre las conjeturas. Lo que dice es que hay que darle una jerarquía en el conocimiento humano, lo que conocemos, qué es lo más real, lo más verdadero, qué es lo que causa los otros niveles. Y empieza diciendo, bueno, Dios es lo que permite que el hombre desarrolle una capacidad que Cusa llama inteligencia, que LaRouche llamaría creatividad, que es la capacidad de formar conceptos sobre la causalidad de lo que está pasando y en ese sentido ser imagen y semejanza de Dios. Debajo de ese nivel de la creatividad está un nivel inferior de pensamiento que Cusa llama alma racional. Nosotros lo llamaríamos quizás matemáticas o algo por el estilo. La relación lógica de los elementos del pensamiento, pero no saliéndose del cuadro existente. Es como en lo político es quedarse dentro de las opciones ofrecidas y no generar un concepto superior. Y un nivel todavía inferior a ese es el nivel de el cuerpo o la percepción sensorial, que es un nivel todavía inferior, que es simplemente la percepción de los objetos. Y lo que dice Cusa sobre esto dice lo siguiente: la mente expresa estas unidades mentales en signos vocales. La primera mente, la superior y la más simple, la denomina Dios. La segunda, la raíz, que no tiene raíz que la anteceda, la denomina inteligencia. La tercera, la contracción cuadrática de inteligencia, la denomina alma racional. Sin embargo, la última, adicional, se conjetura, la última, el total bruto, que está desenvuelto y no desenvuelve nada, adicional, se conjetura
que es cuerpo. Ahora, y luego elabora y discute cada uno de estos 4 niveles. Dice lo siguiente: si la racionalidad, o sea, el tercer nivel, el alma racional, si la racionalidad investigara la inteligencia, o sea, la creatividad, y la comprendiera sin signo sensible alguno, ¿cómo podría iniciar esta investigación si la luz de la inteligencia no incitara su iluminación? La inteligencia, por lo tanto, está relacionada a la racionalidad, o sea, el nivel superior de inteligencia, de creatividad, está relacionada a la racionalidad del nivel inferior de lógica formal, eh, como Dios mismo lo está a la inteligencia. La inteligencia, por lo tanto, no es nada que se pueda decir o nombrar, sino que es el origen de los conceptos racionales de todo, de la misma manera en que Dios es el origen de la inteligencia. Entonces está estableciendo una proporcionalidad aquí. Dios es a la inteligencia lo que la inteligencia es al alma racional. Y luego dice, uno ve que las preguntas que suponen que una de 2 oposiciones se puede negar y solo la otra afirmar respecto a esta entidad se plantean incorrectamente. Esa unidad intelectual en inteligencia es, por así decirlo, la raíz envolvente de aquellas oposiciones que en su desenvoltura son incompatibles. De hecho, aquellas oposiciones que son incompatibles en su unidad racional, cuadrática y desenvuelta, están envueltas en ella, en la unidad intelectual. O sea, aquí ya está hablando exactamente de la coincidencia de opuestos. Está diciendo que a nivel del alma racional hay cosas aparentemente opuestas o lo son a nivel del alma racional que se contradicen, que uno no puede tener A y B a la vez, pero cuando uno sube al nivel de la inteligencia previa, uno puede encontrar que esas 2 oposiciones están envueltas en lo que luego se desenvuelve en el mundo del alma racional. Y luego Cusa pasa a decir lo siguiente, hablando de estos 4 mundos. Un mundo no cuenta, ni habla, ni hace algo como el otro. Por ejemplo, las inteligencias no se cuentan como las piedras o los animales, ni hablan estos como los hombres, sino que cada mundo emplea su propia manera. Es decir, la métrica, la forma de dar nombres y entender las cosas en los 4 niveles son inconmensurables los unos con los otros. Son inconmensurables en el sentido de que la métrica que se usa para entender lo que pasa en ese nivel no coincide con la métrica que ocurre en el otro nivel. Y es en este momento donde Cusa pasa a decir lo siguiente, que muchos de ustedes habrán escuchado de la discusión de Nicolás de Cusa sobre la cuestión de la cuadratura del círculo. Y dice Cusa, y este es uno de sus grandes avances científicos, dice, por lo tanto, un polígono rectilíneo no guarda proporción con el círculo, porque la racionalidad no logra la coincidencia de la curva y la línea recta. De nuevo, esta idea de la coincidencia de cosas opuestas en el nivel de la racionalidad, pero no de la inteligencia. Y esto, por ejemplo, se puede demostrar en esta discusión que usa Cusa para demostrar si uno, por más que uno extienda el polígono de 4 lados, como un cuadrado, a 8 lados, 16 lados, pues llega aproximadamente a acercarse a un círculo, pero nunca llega a ser un círculo, porque la recta nunca es conmensurable o compatible con la curva. Son 2 entes diferentes y hay números diferentes que no se relacionan. Por ejemplo, pi es un número del mundo de las curvas, pero que no existe de una manera definida en el mundo de lo rectilíneo.
Entonces, esta cuestión es algo fundamental. Se los pongo ahí simplemente como aperitivo para luego pasar a lo que quería poner de conclusión de Cusa, que son dos citas. Dice, en las matemáticas, este es el mundo de lo racional, uno no puede saber nada de otra raíz. Todo lo que uno demuestra ser cierto viene de ella, porque si no fuera así, se introduciría la coincidencia de opuestos. Y eso significaría abandonar la racionalidad, entre paréntesis, para subir al nivel superior de la inteligencia o la creatividad. La inteligencia envuelve opuestos contradictorios que son compatibles. ¿Ok? Ahí está, exactamente la idea. ¿Qué quiere decir coincidencia de opuestos? Quiere decir que hay un nivel superior de planteamiento del problema que envuelve y permite la resolución de lo que son aparentes contradicciones absolutas en el nivel inferior de la racionalidad. Y luego una última cita de Cusa, esto es sobre el berilio, donde nos habla con franqueza de lo que él piensa de Aristóteles. Dice, aunque se considera que él, Aristóteles, por encima de todos los filósofos, es el más diligente y perspicaz, igual que todos los demás, él fracasó completamente en lo mismo, sobre la base del primer principio, que rechaza que los opuestos contradictorios sean simultáneamente ciertos. El filósofo, es decir, Aristóteles, demuestra que los opuestos no pueden existir simultáneamente. Nuestro berilio, su forma de abordar filosóficamente, nuestro berilio nos hace ver con más perspicacia, para que veamos los opuestos en el principio conectivo antes de la dualidad, es decir, antes de que sean dos cosas contradictorias. Entonces creo que esto empieza a darles una idea de lo que está detrás de la insistencia de Helga Seppler-Rouge de que el método de Nicolás de Cusa, el método de la coincidencia de opuestos, es la única manera de pensar y abordar la crisis actual si es que en realidad queremos encontrar una solución. La mera radicalización de las posiciones en el nivel de la racionalidad o la lógica formal, como dice Cusa, lo único que logra es agravar todo y provocar una confrontación. Y requiere que la crisis misma imponga una solución superior, donde hay un cambio de identidad, hay un cambio de perspectiva y un cambio de soluciones programáticas que permiten forjar las alianzas políticas para derrotar al enemigo. Se podrían dar muchos ejemplos y podríamos hablar mucho más del peligro de guerra, lo que pasa en Gaza, de la crisis económica y todo lo demás, pero quiero saltarme esa parte y hablar de un buen ejemplo de este concepto de coincidencia de opuestos en la práctica. Y es lo que está pasando en Centroamérica hoy día. Es lo que ha hecho el presidente Bukele de El Salvador. Me imagino que no es un estudioso de Cusa. Espero que lo sea, pero si no, tiene mucho que aprender. Pero está haciendo algo de manera innata, de manera perspicaz, que está rompiendo el juego de confrontación de manera muy interesante. Lo que hizo es que respondió instantáneamente, habiendo recibido El Salvador unas cuantas vacunas, no muchas, pero sí compró de China. ¿Por qué? Porque tiene una relación con China, rompió con Taiwán, está llevando adelante un programa para tratar de desarrollar su país. Entonces, 7, creo que gobernadores o presidentes municipales de Honduras, como su gobierno no puede conseguir nada de China porque mantienen una relación con Taiwán, forman parte del tapón de Taiwán en Centroamérica, que son ahora Guatemala, Nicaragua y Honduras, pues China no les para bolas. Ellos empiezan con la idea urgente de tener una sola China y esa relación. Entonces, sí, son alcaldes, presidentes municipales en México serían. Gracias, Isabel, por aclarar eso.
Pero lo que hizo Bukele es que ante esta solicitud de los 7 alcaldes de que por favor envíen o vendan algunas vacunas a Honduras, Bukele dijo sí, absolutamente, y envió varios camiones de carga refrigerados y todo porque son vacunas para ir de El Salvador a Honduras. Y si ven los videos que están en el Twitter del presidente Bukele, es impresionante. Es impresionante porque le dan un recibimiento en Honduras a estos camiones provenientes de El Salvador que es increíble porque está causando un fenómeno político diferente, están causando una revolución en la manera en que están pensando. No es que la alianza El Salvador-Honduras va a resolver todo el problema mundial de la pandemia, no estoy diciendo eso. Como tampoco resuelve el problema de la pandemia lo que estamos haciendo nosotros con el comité por la coincidencia de los opuestos, con el caso Mozambique, donde médicos norteamericanos y agricultores, farmers norteamericanos están colaborando con otros para hacer envíos de medicina a Mozambique. No es que tengamos la ilusión de que eso resuelve el problema. Sabemos que se requiere un cambio total, pero indica tanto lo de Mozambique como lo que acaba de ocurrir con Honduras y El Salvador, cómo es posible tener un cambio de paradigma instantáneo. Esto es la coincidencia de opuestos. Simplemente comparen esto. Había querido hacer eso para esta reunión, pero no me dio tiempo. Es conseguir un video de lo que estaba pasando entre Honduras y El Salvador en la guerra del fútbol de 1969 y lo que está pasando ahora en la frontera entre esos dos países. Y lo que dijo el canciller de Honduras creo que va exactamente al centro de la discusión. Él dijo, esto demuestra que la hermandad es más poderosa que la geopolítica. Entonces tengan nada más esas dos imágenes mentales. La guerra del fútbol del 69, obviamente provocado en base a las viejas peleas geopolíticas de los británicos, con lo que ahora acaban de lograr por la iniciativa de Bukele, tan interesante, pero que obviamente deja todo el caso por resolver, porque ahora, pues, queda muy claro, le va a llover, ya le está lloviendo a Bukele, ya recibió la visita del virrey, perdón, el representante del Departamento de Estado, Zúñiga, a El Salvador, que con una gran sonrisa se reunió con Bukele y todo lo demás. Qué interesante, estoy escuchando a todos, voy a transmitir la información, pero nada más le quiero recomendar al presidente Bukele que recuerde que aquí pensamos nosotros que hubo una falta a la Constitución de El Salvador con lo que Bukele acaba de hacer con el Parlamento, con el Congreso salvadoreño. Y claro, eso va a crear un ambiente de mayor riesgo y cuando hay un ambiente de mayor riesgo, la gente no invierte, etcétera, etcétera. Ya hay presión porque para que el FMI no llegue a un acuerdo con El Salvador para la renegociación de la deuda, no les dé la ayuda de $1.000.000.000. Y también hay gente que en Estados Unidos están hablando abiertamente de a ver cómo le podemos poner más presión a El Salvador. Y una de las conclusiones a las que han llegado es que le pueden apretar las tuercas por el lado de las remesas, porque la cuarta parte o la tercera parte de la población de El Salvador está en Estados Unidos. El 20% del PIB de El Salvador viene de remesas. Y si ustedes creen que en Washington y en Wall Street no van a hacer algo de ese tipo, que eso sería muy cruel, vean lo que está pasando en Siria, vean lo que está pasando en Yemen. No les importa, es más, les gusta crear las condiciones de matar a la gente. Esto es maltusianismo agresivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se defiende eso? ¿Qué es lo que se requiere internacionalmente ante lo que seguramente va a haber una pelea muy grande? Aquí claramente hay condiciones de que se forje la alianza necesaria de los países de la región y de toda Iberoamérica, pero únicamente en un contexto internacional. Fuera de eso no va a funcionar. ¿Cuál es el contexto? La franja y la ruta. Si ustedes creen que fue algo maravilloso
La llegada de esos camiones refrigerados de El Salvador a Honduras, y lo fue, piensen nada más por un momento lo que significaría poner ese ferrocarril de alta velocidad que corra desde Colombia, ahora bajo condiciones de violencia total, pasando por el tapón de Darién, claro, con el tren llegando desde Tierra del Fuego, pasando por el tapón de Darién, por toda Centroamérica, llegando a México y pasando por Estados Unidos hasta el Estrecho de Bering, uniendo a toda la región en la franja y la ruta. Eso es exactamente lo que se requiere. Consideren el cambio de mentalidad, el cambio estratégico que ocurriría. Y nosotros, del Instituto Schiller, del Movimiento de la Rouge, de los amigos, tenemos que ser los adelantados de ese concepto para que la otra gente se sume a ese esfuerzo. Tenemos que llevar una idea tan viva de lo que eso puede significar para que produzca en la mente de la gente que estamos organizando un concepto intelectual y emocional correspondiente a lo que acabamos de vivir en un microcosmo en la frontera entre El Salvador y Honduras. Eso es lo que se requiere para la victoria, eso es lo que significa Nicolás de Cusa con su concepto de la coincidencia de los opuestos, y es por eso que tu vida depende de entender este concepto y aplicarla a la situación estratégica actual. Eso es lo que tenemos para el informe de hoy.